Hola, este video es interactivo, por lo que se explicará ciertos contenidos, los cuales usted los analizará para poder responder a las diferentes preguntas que se irán haciendo en el desarrollo del video. Para empezar, vamos a ver la descripción del problema. Un estudiante de primer año de ingeniería debe analizar un pseudocódigo que encuentra el factorial de números enteros. Es decir, que un factorial de n se define como la multiplicación acumulada de valores consecutivos desde 1 al número n. Es decir, que n factorial es igual a 1 por 2 por 3 por 4, etc. hasta n-1 por n. Por ejemplo, el factorial de 5 sería 1 por 2 por 3 por 4 por 5, dando como resultado 120. Antes de analizar el pseudocódigo del problema descrito, se debe tener claro los siguientes conceptos. Uno de los métodos más conocidos para resolver un problema es dividirlo en problemas más pequeños, llamados subproblemas o subprocesos. De esta manera, en lugar de resolver una tarea compleja y tediosa, resolvemos otras más sencillas y a partir de ellas llegamos a la solución. Esta técnica se usa mucho en programación, ya que programar no es más que resolver problemas y se le suele llamar diseño descendente. Esta metodología es conocida como del divide y vencerás o programación top-down. Es evidente que si esta metodología nos lleva a trabajar en subproblemas, entonces también tengamos la necesidad de poder crear y trabajar con subprogramas para resolverlos. A estos subprogramas se les suele llamar módulos, funciones o métodos. De ahí viene el nombre de programación modular. Entonces, una función es un bloque de código con un determinado fin o propósito, puede ser predefinida o estándar, y las funciones de usuario. Las funciones tienen parámetros. ¿Y qué son los parámetros? Los parámetros son las variables que se declaran entre paréntesis en la cabecera de la función y que van a recibir los valores que se pasen a la función cuando se la invoque. Mientras que los argumentos son los valores, variables o expresiones que se evaluarán y se enviarán a la función cuando se la invoque. Es decir, los parámetros se definen en la declaración de la función y los argumentos se definen en la invocación de la función. Variables locales son las variables declaradas en un módulo o función y solo ahí son visibles, mientras que las variables globales son visibles para diferentes módulos o funciones. Es decir, que las variables globales son variables que pueden ser modificadas en cualquier parte del programa, mientras que las variables locales son variables que solo puede ser modificada y utilizada dentro de la función en la que se ha declarado. Vamos a usar una metáfora para comprender mejor qué es una variable local y qué es una variable global. La metáfora es la de jefes y empleados. En la oficina todo va bien mientras cada cual use sus propios papeles y materiales. Aquí estamos hablando de variables locales. Pero, ¿qué sucede cuando toda la oficina comparte algo? En este caso, serían las variables globales. ¿Cómo saber
¿quién ha sido el que rompió tal o cual cosa? Es decir, cuando una variable global tiene un valor erróneo, ¿cuál de todos los módulos cometió el error? No quiere decir que los miembros de la oficina no deban compartir nada, sino que lo harán mediante un protocolo formal donde de alguna manera quedará apuntado o registrado qué es lo que presta a alguien y a quién. Revisemos el código que calcula el factorial de un número. Vamos a ver esto en el programa PCInt. Tenemos el proceso principal, que es el desarrollo factorial, y tenemos un subproceso llamado fact. Con lo que se explicó anteriormente, la primera pregunta sería: ¿qué es num? Las opciones son: es una variable local, es una variable global, es un parámetro, es un argumento. La respuesta correcta es un argumento. La siguiente pregunta, de acuerdo al código que hemos revisado, es: ¿cuáles son variables locales? Respuesta: num, res o num, respuesta y res. La respuesta es num, res y respuesta. En este pseudocódigo que calcula el factorial de un número no hay variables globales. Ahora vamos a ejecutar el pseudocódigo desde el programa PCInt. Al dar clic en comenzar, nos aparecerá esta ventana. Inicia o comienza con el proceso desarrollo factorial. Luego solicita que se introduzca un número. En este caso, vamos a introducir el número 3. Y surge una nueva pregunta: ¿qué valor tendría las variables num y respuesta? Suponiendo que introducimos como número el 3 en la variable num. Num igual a 1 y respuesta igual a 1. Num igual a 0 y respuesta igual a 0. Num igual a 3 y respuesta igual a 3. Num igual a 3 y respuesta sin valor. La respuesta correcta es num igual a 3 porque es el número que ingresé y respuesta sin valor porque esta variable aún no se inicializa. Continuemos revisando el pseudocódigo para encontrar el factorial de un número. Luego de ingresar el número 3, el siguiente paso en el pseudocódigo es el que nos muestra en la línea 13, respuesta igual fact y num entre paréntesis, lo que nos lleva a una siguiente pregunta. ¿Qué acción hace la línea de código respuesta igual fact y número entre paréntesis? Las opciones son: almacena el valor de la variable num, resuelve el factorial de num, no hace nada, se evalúa la expresión fact num e invoca o llama al subproceso o función fact. La respuesta es
se evalúa la expresión fact_num e invoca al subproceso o función fact. Debido a que es el punto donde se invoca a otro módulo, derivando el control de la ejecución a la primera instrucción de la función fact, como se muestra en este proceso. Ahora estamos en la función fact. Aquí cabe mencionar que una función puede reusarse, es decir, llamarse o invocarse todas las veces que sea necesario. Se debe resaltar que cada invocación es independiente de los demás. Utilizando nuevamente la metáfora de jefes y empleados, a un empleado puede llamarse varias veces, incluso por diferentes jefes, pero este empleado nunca recuerda el encargo anterior, es decir, cada vez que le encargan algo nuevo, comienza nuevamente desde cero. La función fact recibe como parámetro el valor de num. Luego, evalúa la expresión res, dando como resultado 1, y esta se guarda en la variable local res. Empieza la estructura para. Dentro de esta estructura es donde se va realizando la operación para calcular el factorial de un número, que en este caso es 3. La siguiente pregunta es: ¿cuándo se sale la estructura de repetición para? Es decir, ¿cuándo finalizamos o dejamos de hacer iteraciones en esta estructura? Las opciones son: cuando el contador i es igual a num, cuando el contador i es mayor a num, cuando el contador i menor a num, o nunca, ya que es un bucle infinito. La respuesta correcta es cuando el contador i es mayor a num. Observemos la línea 3. Nos dice que la estructura se realizará o realizará iteraciones hasta num, que en nuestro caso es 3. Luego de que salga de la estructura para, se finalizará la función y regresará a la función desarrollo factorial para mostrarnos el resultado en pantalla. Y finalmente da por terminado la ejecución del pseudocódigo.